¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Yo sé que hoy el Señor trae algo nuevo y nos va a dar una porción nueva de su palabra. Y el propósito de Dios para nosotros está descrito en Efesios capítulo 1. Yo sé que todos ya, incluso de memoria, nos deberíamos de saber este pasaje. Pero en Efesios capítulo 1, si usted me acompaña, por favor. Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 en adelante. Y ahí Dios nos da un propósito, el propósito eterno de nuestra vida. Fíjese que en estos versículos está todo el camino, porque está desde nuestro pasado hasta donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y si tiene ya Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Esto es importante que lo sepamos. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. De su boca fue ya proclamada la bendición para nosotros, porque la palabra bendición significa decir bien, hablar bien, profetizar podría ser. Él ya profetizó toda bendición para nosotros. ¿Y en dónde lo hizo? Dice: en los lugares celestiales, cuando estábamos, ¿en dónde? En Cristo, dice. Y dice: según nos escogió en Él. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ese es un principio que ya nosotros lo hemos estudiado y ya tenemos entendimiento de que desde antes de la fundación del mundo el Señor nos escogió, nos bendijo. Y dice: para que fuésemos, ¿cómo? Santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito a donde Dios nos quiere llevar. Dios ya por la sangre de Cristo Jesús ya hemos recibido la salvación de la muerte y del infierno, de la paga del pecado. Pero Dios no quiere que nos quedemos de esa manera. Dios ha establecido en su palabra que Él quiere que nosotros seamos santos. ¿Pero por qué razón Él quiere que seamos santos? Para que podamos estar delante de Él. Hace un momento estábamos cantando: tú eres santo, tú eres digno de alabar. Tú eres santo, tú eres digno de alabar. Y porque Él es santo, usted y yo, si queremos estar con Él, tenemos que ser santos. Tenemos que ser santos. Entonces, el propósito de Dios para nosotros es que seamos santos y sin mancha. Y ya hemos visto qué es esto de ser santos. Pero cuando nos habla de ser sin mancha, si usted va ahí a la concordancia de Strong y busca la palabra mancha o sin mancha, significa, y nos está hablando el Señor, de ser irreprensibles delante de su presencia. Entonces encontramos aquí, mis hermanos, que el propósito de Dios es que seamos santos e irreprensibles. Esas dos palabras, usted se va a dar cuenta que vamos a leer otros pasajes donde siempre van juntas, siempre van de la mano, porque una cosa es ser santo. ¿Qué es ser santo? Ser santo es ser apartado. Mire, la palabra de Dios nos enseña ahí siempre en la concordancia de Strong. La palabra santo significa ser alguien purificado, ser limpio, ser consagrado y ser apartado para Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo el pueblo de Israel fue escogido por Dios en el Antiguo Testamento y Dios les dijo: miren, yo quiero que ustedes sean una nación santa. Una nación santa, una nación, un pueblo de reyes y sacerdotes santos. Y escogió a toda la nación de Israel. Pero depende de nosotros si nosotros queremos escuchar ese llamado. Aquí ya vimos que dice que el Señor nos escogió. Pero nosotros también debemos elegir.
Hemos venido a esta tierra, mis hermanos, a reafirmar nuestra elección por el Señor Jesucristo. Y nuestro final espiritual va a estar determinado por las elecciones que nosotros hagamos en esta tierra. Miren, la verdad es que a veces uno se pone a pensar y vemos que el tiempo que vamos a estar en esta tierra es tan corto. Dice la palabra de Dios que la vida del hombre, los años del hombre son 70 y 80 los más robustos. Dice, ahí lo dice en Salmos. Y si son 70, 80 años y usted hiciera una línea, digamos, si trazara una línea del tiempo de la eternidad, por decirlo así, y vemos cuánto ocupa esos 70, 80 años que nosotros podríamos estar, de repente alguien llega a 100, ¿verdad? Porque aquí hay algunos que han llegado a 100. Pero vemos ese espacio de tiempo realmente es una micra comparado con la eternidad. Y en ese pequeño espacio de tiempo, nosotros tenemos la oportunidad de venir a hacer elecciones, a tomar decisiones, a elegir por el Señor Jesucristo o por el enemigo. Pero el propósito de Dios para nosotros, para usted y para mí, que ya conocemos al Señor Jesucristo, que ya hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo, es que nosotros, nuestro fin sea llegar a ser santos como Él es santo, perfectos como Él es perfecto, misericordiosos como Él es misericordiosos. Entonces, ser santos es una cosa y ser irreprensibles es otra cosa diferente, y lo vamos a ver más adelante. Acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 1 y vamos a ver ahí cómo el apóstol Pablo oraba o daba gracias. 1 Corintios capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo daba gracias por la iglesia de Corinto. Y vamos a leerlo todo y después vamos a ir viendo paso a paso lo que el apóstol Pablo dice aquí en este pasaje. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. ¿Por quiénes? Por la iglesia de Corinto. Por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Mire, todo les dio muchas riquezas espirituales. Y aquí nos menciona algunas de ellas. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Así dice, como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. De tal manera, dice el apóstol Pablo, que nada les falta a ustedes en ningún don. Miren qué tremenda era esta iglesia. Y están a la espera, porque dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 8, ahí toca el punto Pablo de en donde ellos tenían que ser trabajados todavía. Dice, de tal manera, el cual también dice, los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted ve aquí que los primeros versículos que leímos, él está hablando en tiempo presente o pasado, pero aquí en el versículo 8 él habla en futuro, o sea que a ellos todavía les faltaba algo. Entonces, en primer lugar, el apóstol Pablo aquí dice que da gracias por los hermanos de la iglesia de Corinto, porque ellos habían recibido gracia de Dios. Les fue dada gracia, y hemos entendido que esa gracia de Dios no solamente se refiere al favor de Dios, a un regalo inmerecido de Dios, sino que también se refiere a la gratitud que estaba empezando a manifestarse en ellos. Esa palabra gracia también significa gratitud. Y ellos tenían mucha riqueza espiritual. Miren, ellos eran entendidos en la palabra.
porque dice que ellos habían recibido riquezas y menciona que una de esas riquezas que ellos tenían era la palabra y la ciencia. Cuando habla de la palabra y la ciencia, quiere decir que ellos tenían entendimiento de la palabra y también tenían conocimiento de la palabra. Les gustaba estar en la palabra, meditaban en la palabra, se metían en la palabra. ¿Será que nosotros estamos ya a ese nivel? Nos gusta profundizar en la palabra, así como le dijo Dios a Josué: medita en ella de día y de noche, nunca se aparte de tu boca esa palabra. ¿O será que de repente solo cuando nos reunimos aquí venimos a leer la palabra? Esta iglesia de verdad estaban encendidos y tenían ese don de Dios de la palabra. Y miren, dice algo más también, y dice que ellos fueron confirmados para dar testimonio. O sea, ellos eran testigos. ¿Se recuerda qué significa la palabra testigos? Mártires, ¿verdad? En Hechos 1:8 dice que el Espíritu Santo viene sobre nosotros para que seamos testigos, para que estemos preparados para dar nuestra propia vida por la causa del Señor Jesucristo. Entonces ellos también habían sido confirmados como testigos, y dice que no les faltaban ningún don. Mire, si usted llegaba a esa iglesia, a la iglesia de Corinto, yo me imagino qué tremendos eran los servicios en esa iglesia, llenos del fuego del Espíritu Santo. Algo que todavía nos falta a nosotros, ¿verdad? Sí, nos falta ese fuego. Y miren, hermanos, tenemos que pedir ese fuego. Tenemos que pedir ese fuego. ¿Cómo se mira ese fuego? Bueno, nuestras demostraciones lo dicen. Cuando estamos aquí alabando, vemos que nuestro fuego todavía tiene que ser perfeccionado. Amén. Nos hace falta bastante que trabajar, pero ellos dicen que no les faltaba ningún don. Y yo me imagino que si a esa iglesia llegaba un enfermo, era sanado. Si llegaba algún endemoniado, era liberado. Tenían dones de discernimiento, tenían lenguas, había interpretación de lenguas, todos los dones que usted puede encontrar ahí en Corintios. Y precisamente en Corintios es en donde nos habla de los dones, porque ellos sabían de esos dones. Por eso Pablo les estaba enseñando para que ellos aprendieran a conocer y a manejar los servicios con orden, a pesar de las manifestaciones y las demostraciones del Espíritu que tenían. Entonces ellos tenían de todo, mis hermanos, todos los dones del Espíritu Santo. Esos 12 dones ellos los tenían y se manifestaba en ellos. No les faltaba. Y algo especial, estaban a la espera de la venida del Señor Jesucristo. También lo dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Anhelaban que viniera el Señor Jesucristo, así como nosotros estamos anhelando su venida. Como dice el apóstol Pablo, que eso debe ser lo que a nosotros nos aliente, lo que nosotros nos debe dar gozo, nos debe dar ánimo, es saber que pronto viene nuestro Señor Jesucristo de regreso por nosotros, por los que estemos trabajando en ser limpiados de nuestro corazón. Sin embargo, cuando leemos el versículo 8, a mí Dios me confirma que dice, también Él los va a confirmar hasta el fin. O sea, no han sido confirmados. No habían sido confirmados, porque les faltaba este último paso. Dice, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando el Señor Jesucristo regrese, mis hermanos, una de las cosas que Él está esperando encontrar, es cierto que estemos trabajando en el crecimiento espiritual, trabajando en la limpieza de nuestro corazón, pero que también nos pueda encontrar Él irreprensibles. Y esa palabra irreprensible, si usted la puede ir a ver ahí a la concordancia de Strong, tiene que ver con alguien que no tiene acusación. No lo pueden acusar de nada.
Si lo vemos desde el punto de vista nuestro, el diablo no nos puede acusar de nada. ¿Se recuerdan cuando el diablo llegó ahí a la reunión de los hijos de Dios en el libro de Job? Dios le presentó a un hombre, le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Casi que le dijo: él es santo y es irreprensible. Pero el diablo llegó con acusaciones. Y con esas acusaciones fue que, bajo la autorización del Padre, el diablo pudo tocar a Job. Pero el Señor sabía que quería llevar a Job a otro nivel, al nivel de ser irreprensible. Irreprensible. Entonces dice que no es alguien que no puede ser acusado, es alguien que es irreprochable, no se le puede reprochar nada. ¿Qué más es? Que no merece ninguna reprensión. A eso se refiere irreprensible. Que nadie lo puede reprender porque todo lo que hace lo hace en la voluntad de Dios. Cuando el Señor venga y nosotros le presentemos nuestras obras, ¿será que Él nos va a poder decir: mira, buen siervo fiel, has sido fiel con todo lo que te di? Que no nos va a reprender de nada. Mira, el tiempo que te di, sí lo invertiste bien, buen siervo. Mira, el dinero que te di, lo usaste bien, buen siervo. La familia que te di, la trataste bien, buen siervo. La esposa o el esposo que te di, lo honraste, la honraste, buen siervo. Todo lo que te di, lo usaste o hiciste con él o ella o con esto la voluntad de Dios. Y ahí vamos a poder ver si realmente somos irreprensibles. ¿Se recuerdan que Jesús decía que ante él iban a llegar un grupo de personas que le iban a ir a decir: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre resucitamos muertos, hicimos todo tipo de milagros en tu nombre. Pero no eran irreprensibles porque no hicieron la voluntad de Dios. Hicieron todo eso por sus propias decisiones, por su propia voluntad. El ser irreprensible también es que no hay ningún cargo ni acusación en contra de esta persona. En otras palabras, ser sin mancha. Y esa palabra sin mancha que nos lleva otra vez a Efesios, en donde empezamos, es la persona que es sin mancha. La podemos ver de dos formas. Una, que sus vestiduras no tienen ni una manchita ni un puntito, pero también, si lo vemos desde el punto de vista del cristal, que la luz de Jesús, la luz de Jehová, pasa a través de ellos sin ninguna distorsión, que reflejan la luz del Padre y la luz del Hijo. Nos falta bastante que crecer, ¿verdad? Nos falta bastante que trabajar. Entonces, por eso es que nosotros sabemos, mis hermanos, que la meta de Jesús, ¿qué es? ¿O cuál es? ¿Se recuerdan cuál es la meta de Jesús? Llevarnos al Padre. Pero ¿cómo nos quiere llevar Jesús al Padre? Porque siempre lo decimos así: la meta de Jesús es llevarnos al Padre. Pero Él no nos va a llevar como estamos. Él nos va a llevar, veamos ahí en Colosenses cómo nos quiere llevar Jesús al Padre. Colosenses capítulo 1. ¿Le puede dar gloria a Dios en esta mañana? Amén. Mis hermanos, la palabra debe venir a ser como un refrigerio para nosotros, porque cada vez que la palabra viene y nos confronta es porque Dios nos está diciendo: hijo, todavía tienes la oportunidad de trabajar en tu corazón con todas estas cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice: y a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños, porque ¿cuántos eran extraños a Dios?
antes de conocer a Jesús. Recuérdense que Jesús es el único camino. Jesús, por decirlo así, es el puente para que nosotros podamos llegar a nuestro Padre. Sin Jesús nosotros no tendríamos acceso al Padre. No hay otro camino. Miren, nadie ha podido decirlo con esa exactitud, con esa firmeza, con esa convicción. De todos los que han morado en esta tierra, nadie ha podido decirlo como lo dijo Jesús. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Y entonces dice, nosotros éramos en otro tiempo extraños y aún así éramos enemigos de Dios, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro espíritu estaba muerto, mis hermanos. Dice, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y el pecado que nosotros heredamos de Adán y Eva y a través de toda nuestra ascendencia hasta ellos, nos hacía acreedores al infierno porque estábamos muertos. Nuestro espíritu estaba muerto. Y éramos enemigos de Dios. Y dice que nosotros veníamos haciendo malas obras. Pero ahora dice, ahora por medio de Jesucristo dice, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, porque Él entregó su cuerpo, porque Él derramó su sangre, por ese cuerpo somos nosotros reconciliados con el Padre. Por medio de la muerte, dice. ¿Y cuál es el propósito entonces de Jesús? Llevarnos al Padre, pero ¿cómo dice? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces Jesús no vino, mis hermanos, solo para llevarnos al Padre. Él vino para llevarnos al Padre santos, sin mancha e irreprensibles. En otras palabras, mire, cuando habla ahí de reconciliarnos, habla de ser salvos de la paga del pecado por medio de la muerte de Cristo. Pero cuando habla de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles, ahora habla de ser salvos de la causa del pecado, de todo eso que está en nuestro corazón que no nos permite ser como Dios. Y entonces, ¿qué nos toca ahora hacer por nosotros? Morir. Lo mismo que Jesús hizo en la cruz para salvarnos de la paga del pecado, es lo que Él nos pide ahora que nosotros hagamos. Morir a nosotros mismos. Porque cada vez que vamos creciendo en salvación, vamos creciendo en fe, vamos creciendo en entendimiento, vamos creciendo en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y vamos haciéndole las entregas que Él nos va pidiendo, vamos muriendo a nosotros mismos. Y para eso el Señor nos ha dado 3 grandes recursos. Nosotros ya los conocemos. Esos 3 recursos que Dios nos ha dado. El Señor Jesucristo nos quiere llevar al Padre, pero nos quiere llevar santos, sin mancha e irreprensibles. Eso es lo que yo quiero que nosotros hoy nos llevemos en nuestro corazón. De otra manera, Jesús no nos va a poder llevar al Padre. Y esa parte ya nos corresponde a nosotros. Él ya hizo ese trabajo. Él ya hizo su parte. Nos toca a nosotros hacer ahora nuestra parte. Y ahora tenemos 3 recursos, porque esos son recursos que Jesús nos deja para que nosotros podamos ser santificados. Vamos a leer 3 citas así rápidamente, solo para que confirmemos cómo es que somos santificados por medio de esos 3 recursos. Hebreos capítulo 13, así rapidito. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos 13, 12. ¿Lo tiene ya? ¿Me da un amén? Dice, por lo cual también Jesús, ¿para qué? Para santificar al pueblo, ¿mediante qué?
mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. O sea que uno de los recursos, que es la sangre de Cristo, aquí lo confirma, que es para santificarnos. Él derramó su sangre. Luego sabemos cuál es el otro recurso. Son los mismos recursos que Dios le dio al pueblo de Israel, solo que a ellos se los dio en la sangre del Cordero de la Pascua, en la columna de nube y fuego y en las aguas del Mar Rojo. El segundo recurso está en Romanos capítulo 15, versículo 16. Romanos 15, 16, aquí hablando el apóstol Pablo, dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Cómo? Santificada, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. O sea que el fuego del Espíritu Santo también nos santifica. Y luego el tercer recurso, vamos a Efesios capítulo 5. Versículo 25. Y este es un pasaje que le gusta mucho a las hermanas, ¿verdad? Sí les gusta, ¿verdad? Amén. Gracias, Jesús. Y a nosotros también nos tiene que gustar, hermanos. Amén. Porque es un ministerio que Dios nos ha dado a nosotros los esposos, los maridos. Dice: maridos, amen a sus mujeres como, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado, como en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Entonces ven, ahí está el otro elemento, el agua. Para nosotros poder trabajar en nuestro corazón, necesitamos esos tres elementos trabajando en nuestro corazón. Por algo el Señor se lo dio al pueblo de Israel, pero también dice la palabra de Dios que estos tres elementos son los que dan testimonio aquí en la tierra, y los tres concuerdan. ¿Cuántos saben que así dice la palabra? Estos tres elementos debemos nosotros de pedirlos, debemos aplicarlos, debemos trabajar diariamente con ellos para que nosotros podamos ser santificados. Y esa obra la hace el Señor en nosotros. Nosotros solamente tenemos que ir, clamar la sangre de Cristo para obtener esa limpieza, esa purificación, esa santificación. Tenemos que ir en oración a pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo, el fuego de su Espíritu Santo, pero también tenemos que ir diariamente a las aguas de su palabra para recibir también esa santificación. Esa es la parte que Dios hace cuando nosotros pedimos. Pero por último, ya para terminar, ¿cuál es la parte que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Sabe cuál es nuestra parte? Ser obedientes. Ser obedientes a la palabra de Dios. Acompáñeme ahí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Mire qué tremendo esto que nos dice aquí. Porque aquí está bien claro cómo es la parte que Dios hace en nosotros, pero también la parte que nosotros tenemos que trabajar. Dice: y el mismo Dios de paz, nuestro Padre Celestial, los santifique por completo. Creo que hoy leímos en la mañana este pasaje, ¿verdad? Y dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios quiere hacer esa obra de santificación. Y Él va a santificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Nuestra parte es que nosotros nos guardemos irreprensibles
delante de Dios. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3, solo para que veamos que sí es de nosotros de quien depende esto. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14. Y aquí nos da una instrucción el Señor a través del apóstol Pedro. Y dice: por lo cual, oh amados, ¿a quién le está hablando? A nosotros, a los cristianos, sus amados, estando en espera de estas cosas, de la venida del Señor Jesucristo. Dice: procuren con diligencia. ¿Será que eso depende de Dios? No, eso depende de nosotros. Procuren, o sea, hagan todo su esfuerzo, esfuércense, sean valientes y háganlo con diligencia, sin desmayar, ser hallados por Él, por nuestro Señor Jesucristo cuando venga, como sin mancha e irreprensibles en paz. Ese es un mandamiento, mis hermanos. Procuremos estar irreprensibles, sin mancha. Eso es cómo nos vamos a conducir. Tenemos que orar al Señor, por supuesto, Él nos va a santificar, Él nos va a limpiar, hacemos uso de esos 3 elementos, pero tenemos que ser obedientes a su palabra, porque cuando hagamos uso de esos 3 recursos, de esos 3 elementos, el Señor nos va a dar instrucciones a cada uno en su palabra, por medio de su Espíritu Santo, y cuando venga la sangre de Cristo Jesús, depende de nosotros si obedecemos. Y un último versículo, un último pasaje, Filipenses capítulo 2, y con esto terminamos. Filipenses 2:12. Le voy a pedir que se ponga de pie para que lo leamos. Y aquí es donde también aprendemos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Dice: por tanto, amados míos, espero que así nos puedan decir a nosotros, ¿verdad? Como siempre habéis obedecido, ¿se dan cuenta que es de obediencia esto? No como en mi presencia solamente, dice el apóstol Pablo o dice el pastor, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Esa palabra temor quiere decir con reverencia, con respeto a nuestro Señor. Porque nuestro Dios, dice, es Dios el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y algo tremendo, mire el versículo 14, dice: hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ya ven que se trata de resplandecer, de dejar pasar la luz de Dios, la luz de Jesús a través de nosotros, sin mancha, sin nada que distorsione. Pero algo importante que nos dice este pasaje es que la murmuración y la contienda nos bloquean ese trabajo de ser irreprensibles, nos descalifican, mis hermanos, para entrar al reino de Dios. Nos empañan ese brillo de Dios en nosotros. Entonces vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle. Yo creo que el Señor nos está hablando, mis hermanos, esta mañana. No solamente que pidamos ser santos, porque es necesario que seamos santos, sino que nosotros le pidamos al Señor que Él produzca, así como dice aquí, el querer como el hacer por su buena voluntad, de que nosotros nos conduzcamos, obedezcamos y seamos irreprensibles delante de nuestro Padre, para que un día podamos estar, como es su propósito que leímos al principio, santos y sin mancha, santos e irreprensibles delante de Él. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana
por la bendición que nos has dado de tener esta palabra, Señor, que de alguna manera nos amonesta, pero que la recibimos con gozo, la recibimos con amor, esperando, Señor, poder agradarte a ti, porque te amamos, siendo obedientes en todo. Padre, nuestro anhelo, Señor, es ser de los bienaventurados de limpio corazón, que te verán. Pero estamos conscientes, Padre, de que para poder verte necesitamos no solamente ser santos, no solamente ser perfectos, sino también ser irreprensibles, ser cabales delante de tu presencia, Padre. Gracias, porque sabemos, Señor, que tú haces esa obra en nosotros. Eres tú el que hace la obra de santificación, pero nosotros también somos quienes tenemos que tomar las decisiones, tenemos que hacer las elecciones, Padre, en esta tierra. Y sabemos que con tu ayuda, Señor, nosotros vamos a poder alcanzar, llegar a esa meta, a la meta de Jesús, que es llevarnos a ti, Señor, llevarnos de esta manera, para que podamos un día morar contigo, Señor, por las eternidades, teniendo tu naturaleza, teniendo, Señor, tu gloria, teniendo todas esas riquezas, las cuales estamos esperando. Señor Jesucristo, te esperamos, anhelamos tu venida, Señor Jesucristo, y esperamos que nos encuentres preparados, porque nosotros vamos a hacer nuestra parte por prepararnos y estar listos cuando oigamos el llamado, Señor. Gracias te damos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Gracias, Jesús.